Vorterix.com. This is how we do it. ¿Qué va el Mariano Puerta? ¿Cómo va a decir años después que ¿Sabes que no me metí en esa? Sé que hubo un escándalo, pero no me interioricé. le hacen una nota? Vienen haciéndole nota a vieja Gloria con todo esto, viste, se fue mucho para atrás. Y mucho de lo que se fue para atrás dijeron, bueno, como se descubrió lo del padre del tenista que lo fajaba, que lo maltrataba. Sí. Pérez Roldán. Pérez Roldán, sí, que de ella salió y yo tuve problemas toda mi vida. Me gritaban los campeonatos y una historia horrenda. Sí. Bueno, le hicieron una nota a Mariano Puerto. Mariano Puerta. Me voy, chao. Me voy. No, quédate, Mario, quédate. Uno tiene que saber cuándo retirarse. No, a mí me lo no, acaba de decir el cerebro no, recién. todavía. Y creo que me di cuenta 6 meses más tarde de lo que debía. No, fue No, por ese poco, no. Fue una vocal, Mario. Es la ¿no? temperatura en agosto. Pues, si me equivoco, vamos a tu tema. De una, sí. Que va a ser sobre el rey de España. Sí. Mariano Puerta dejó en ridículo al reconocido Tribunal de Arbitraje Deportivo. El primer tenista de la historia en ser reincidente en casos de doping reconoció ante la nación haber mentido en su estrategia frente al TAS en Lausana para explicar cómo ingresó una sustancia prohibida, etilefrina, a su organismo en la final de Roland Garros 2005. Aquel alegato, en una audiencia realizada en mayo de 2006 e ideado por los representantes legales del jugador, fue efectivo. Le redujeron el castigo de 8 a 2 años, pero la confesión, 15 años después de la definición en el Bois de Boulogne, descolocó al órgano que dirime las disputas deportivas y también a la Federación Internacional de Tenis, que en diciembre de 2005 había considerado que la evidencia del jugador y su esposa con respecto a la contaminación del vaso del jugador no es confiable. Puerta, antes que nada, vean esta foto de esa final, ¿no? Era lógico que Puerta no estaba bien. Sí. A ver. Déjame mostrar. De esta final se está hablando, entre otras cosas. Un No. joven Nadal, un Zidane. Sí. Sí, él. Sí. Se autoacusa. Sí. Sí, noche difícil, ¿eh? Puerta, que se alejó del mundo del tenis desde su retiro en 2009 y está radicado en los Estados Unidos 2014, le observó a la nación que probablemente el TAS no le hubiera achicado la sanción de haber conocido la verdad. ¿Qué verdad? El ex número 9 del ranking ATP admitió que no bebió de un vaso de su ex, ahora esposa, que contenía gotas de Fortil, una medicación que utilizaba para los dolores menstruales y que contenía etilefrina. Explicó que ingirió pastillas contaminadas realizadas en un laboratorio por un amigo de su preparador físico, Darío Leckman, ex-pesista sobre el que había sospechas por varios inconvenientes en sus intentos olímpicos. Pero lejos de aclarar la situación, generó más oscuridad. Contradicciones e hipótesis cruzadas por los testimonios de los integrantes de su equipo. Leckman, el entrenador Andrés Schneider y el manager Jorge Bracero. Cito: se decidió en conjunto ir por ahí. Éramos muchas personas, exitosas en sus rubros. No había tontitos. Fui para adelante. Estaba mi carrera en juego, dijo Puerta sobre la estrategia, según comentó elaborada por el fallecido Eduardo Molineux O'Connor, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia durante el menemismo. Todos los integrantes. Todo. ¿Quieren que siga o quieren ir con sus temas? Un poco más. En las últimas horas, el TAS reaccionó ante la publicación de La Nación y por intermedio de Kate Hogg, oficial de comunicaciones, le hizo llegar un comunicado a este medio firmado por el secretario general del organismo, Matthew Rebb. Cito: el CAS, Court of Arbitration for Sport, se ocupó de este asunto en 2006. Aunque la apelación de Mariano Puerta fue parcialmente confirmada, su segunda violación de la regla antidopaje fue confirmada por el CAS y se impuso una suspensión al jugador. El CAS consideró que la sanción automática de 8 años por un segundo delito era demasiado severa dadas las circunstancias y decidió imponer una prohibición de 2 años. El TAS, en su fallo de 2006, había evaluado en favor de Puerta. Se considera que ingirió agua y no vitaminas, suplementos nutricionales, medicamentos o tónicos. Pero hoy, habiendo leído las nuevas palabras del extenista, Rib dijo: el hecho de que el jugador haya mentido delante del tribunal es muy lamentable. Pero, como parte del procedimiento, tiene derecho a hacerlo, a diferencia de un testigo o un experto. A la luz de la ley suiza,
no puede ser sancionado por eso. Mirá los suecos, los suizos, qué flexibles. Sí. ¿Cómo que va a Bueno, poder? ¿Cómo que puede mentir? Aceptan tu dinero sin preguntarte Sí, es verdad. de dónde lo sacaste, Sí. dónde lo pusiste, Sí. ni de dónde lo traes, y cuando te lo llevas no te preguntan a quién Sí. se lo das. Así que si querés mentir, mentí. Después vemos si podemos entrarte por algún lado, pero. Sí, es Gringotts. ¿Cómo se llama el lugar donde estaban la plata de Harry Potter? Sí. Gringotts. Sí, ahí. Me gusta la foto que lo está saludando, ¿eh? Le está diciendo, tipo, metiste un golazo. Pero es tenis, le dijo María Nuestra. Bueno, un golazo. Sí. Es. ¿Te conté lo que estoy tomando? Se lo conté a todo el mundo, no podía parar. te lo Sí, recomiendo. no No saben lo que es. Estoy hecho una bola. Perdí, pero no importa. Perdí, ¿no? Perdí. Vamos con otro, Te juego la revancha, le dice. Ya, ahora, ya. Ahora, qué loco la ex mujer, ¿no? Que aceptó en su momento salir a decir, no, esto estaba tomando yo y en realidad... Eso es lo de menos. Eso te lo arreglan. Cuando te dan ese tipo de dopaje, le dicen, bueno, tu mujer tiene que decir que está tomando esto. Así lo van encubriendo también. Claro, qué huevo la mujer, digo, bancarlo. Estamos los dos en esta. Claro. Si voy preso, vos también, ¿entendés? Claro, no? es- ¿Entendés que vos también Es vas esa, presa, sí. no? Y hay que pagar las expensas. Hay que ver el arreglo interno, Así claro. que Es esa, sí. guarda la cajita donde te dije y discutí, mira. Cuando te compras la cartera Louis Vuitton, no preguntame dónde sale, ¿no? Si te piden un análisis de sangre, lo haces al toque. Así que esto los dos lo tomamos juntos. Ah, una hermosa pareja. Pero que me va a dejar totalmente Estéril. estéril, no importa. ¿Para qué querés? Es espalda con espalda, Claro, está bien. ¿para qué querés un pibe si no vamos a poder alimentarlo? Sí, igual ahora es ex esposa. Sí, Claro, bueno, por ahí. está bien. Entendible, ¿no? Sobra las Claramente. razones. Claro. Muy claro. Ah, mira quién es la ex mujer, Sol Estebanés. No sé quién es, no, sé quién yo es, tampoco, no no. sé quién es. Dije, ¿es conocida? No. ¿Es una actriz de qué? De no. Actriz o Actriz de modelo. telenovelas. No veo telenovelas hace 30 años, qué sé Bueno, yo. pero si se ve la foto... es A ver, ¿me conocida. mostrás una Sol Esteban? Sol Veo ahí Estebanés. cliqueando por todos lados. Sí. Estoy viendo que se volvió a casar ¿Quién? Sol Estebanés. ¿Te fuiste con quién? No sé, pero estoy viendo la foto acá. Gran noticia, Sol Estebanés. Tuvo una bebita también. ¿También? Sí, linda historia de amor. Está mal no leí, pero lo tomó. Estamos en condiciones de decir, digo, nos estamos riendo de una barbaridad. Con Mariano No, Uranga. Me cuesta sacarla, ¿eh? No, a ver. Hermana de Sebastián. Claro, hija de Quique. Claro, hija de Quique, hermana de Sebastián No, y no, Diego. no. Pero me cuesta, sacarla. No, me la están presentando ahora, no tengo. No. No. Pero bueno. Bueno, perdona, a lo mejor yo veo poca tele. Sí, no. Te digo, Dulce Amor hizo Herencia de Amor, No la vi, Decisiones de Vida, no la vi. Camino al Amor. ¿Cuánto amor, no? Todo amor, claro. Chica A las amorosa. 3 de la tarde, 4, Y amor. Heidi, Bienvenida a casa. Esa es la última. No se dio en ningún lado, ninguna. me Solo escuché hablar de Dulce Amor. Las otras no tengo idea de. Los su médicos de hoy. existencia. Dulce Los médicos Amor de hoy, habrá sí. escuchado Dulce Amor, 72 incluso veces, para una claro. película erótica y para una película pornográfica, Dulce Amor entra. Sí, podría entrar. Sí, podría entrar. Al que no le entra una ya es al rey de España, que se fue. Se fue, le dejó una carta al hijo y se fue porque tuvo un par de problemitas. Sí, no da más. No dio más, dijo hasta acá llegué. 82 y años, abandonó. ¿no? Sí, 82 años, exactamente. Juan Carlos I, rey emérito de España, que tiene ese título porque se lo otorgaron. Sigue siendo de alguna manera el rey. Todavía no se lo sacaron, tampoco en este contexto. Pero le comunicó a su hijo, es decir, la carta que se hizo pública es la carta que le daba a Felipe, su meditada decisión de trasladarse al extranjero ante la repercusión pública de todas las noticias sobre sus supuestos, que cada vez están más comprobados, paraísos fiscales y para contribuir a que el jefe de Estado, Felipe, pueda desarrollar su función desde la tranquilidad y el sosiego que el cargo requiere. Como me voy para no embarrar mucho la cancha después de haber embarrado los últimos 2 años de una manera tremenda. No, los últimos 2 años se enteraron. Sí, tuvo lo de salir a cazar, lo de la Ahí foto la con los empezó a elefantes. embarrar, el elefante, ahí la empezó con a el embarrar, elefante sí. empezó la decadencia. Pero lo que pasa es que ahí estaba cazando e incluso estaba La ex amiga. la ex amiga que le dio 65 millones de euros, le depositó. Exactamente. Y de hecho a su pareja actual, la alemana, creo que la conoce en un coto de casa, justamente. Ah, ese dato Sí, no lo tenía. ahí la conoce. ¿Tiene mujer actual? No. No, Larsen, esta mujer, digamos, que es con la que él estaba como su amante. Claro, pero no es su mujer actual, digamos. No, es es claro, amante. lavate la boca. Es su mujer, digamos. Claro, esta es con la su que Su mujer. mujer es la que está con Maniquí. cara amargada La ahí. reina Sofía. La reina Sofía. Es la señal que dice, ¿qué hago al lado de este hijo de puta? Pero va a ir a la mierda pero en cualquier momento. Con esa había viajado a Somalia, no sé dónde. Ahora, discúlpame, la reina.
sabía de esto hace años. Sí. Ahora, y la otra, ¿por qué todos damos por entendido que la reina sabía esto desde hace años? Porque hay muchos millones dando vuelta, alguno tiene que boquear. Yo no creo que la reina esté diciendo, che, faltan 65 millones de dólares. Pero alguien le habrá dicho. No, pero no es por eso. El viaje, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Claro, te sacaron una foto. ¿Qué es esa foto con ese elefante y esa ¿Otra señora vez que fue está con ahí? ella? Sí, señora. Así dice que es. Claro. Bueno. Debe tener algunos leales a Sofía y otros leales a Juan Carlos, Claro. y debe haber traicioneros entre medio. Llevan y Yo me traen, imagino así, sí. todo como The Crown. todo así. Bueno, este comunicado que vemos acá se hizo público. ¿Quieren creer en eso? Sí. Ok. Después de que Juan Carlos abandonara el Palacio de la Zarzuela, un palacio donde estuvo viviendo ahí los últimos 58 años, y cuando probablemente ya estaba fuera de España. Es decir, se hizo público cuando ya ni nos vimos, cuando ya había cruzado la frontera. De hecho, el comunicado no especifica en qué país va a vivir Juan Carlos. No tiene ni idea. ¿Dónde está ahora? En Dominicana al final. ¿Está confirmado? Sí. Porque hasta Sí, ahora el comunicado no lo decía. y Donde como hay que- así como una serie de ricos. Hay un par de argentinos ahí viviendo. ¿Escondidos? Bueno, ya no. No, dijiste rico, dejaste Dominicana. ahí. Claro, mira, dominicana. Ok. Bueno, para dejar claro que el señor Juan Carlos no está intentando eludir a la justicia, la Fiscalía del Tribunal Supremo Español y también la Justicia de Suiza, que está investigando todas estas cuentas en el extranjero, el abogado de Juan Carlos hizo pública una segunda nota en la que dice que su cliente va a permanecer a disposición en todo momento del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna. Lo que quiera. Con una margarita en la mano. La decisión esta que se terminó confirmando en el día de ayer se esperaba desde el 4 de julio, cuando se reveló que la ex amiga, esta Corina Larsen, había declarado ante el fiscal suizo que Juan Carlos efectivamente le había donado 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia, Abdullah Abdulaziz, es básicamente. Y a partir de ese momento se produjo como una especie de filtración de informaciones sobre Todo esto cuentas. empezó por un fiscal. Un Sí, fiscal que dijo, suizo. y esta cuenta acá, y Claro. empezaron a investigar. Sí, y a partir de eso se empezaron a abrir distintos paraísos fiscales que amenazaban un montón a la monarquía, porque también estaba metido Felipe en todo eso. Claro, porque la plata esa se la puso en un fideicomiso al hijo. Sí, había dos cuentas. Ahora vamos a contar un poco cuál es el Disculpa, recorrido. la estoy siguiendo como, Es que es muy como bueno. de Umbrella Academy. Que es muy bueno. De hecho, el 8 de julio pasado, el propio presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que eran muy perturbadoras las noticias que estaban surgiendo alrededor de todo esto, pero dejó claro que cualquier decisión al respecto correspondía al jefe de la Casa del Rey, es decir, a Felipe. Como que ahí las dos cosas no se meten. El poder político y el poder monárquico no están muy metidas. Hasta ahora se ignora, esto de qué país oficialmente va a vivir. Veremos República Dominicana, lo iremos a visitar, porque supuestamente el gobierno no quería revelarlo por respeto a la intimidad, y ahora sí. República Dominicana. Y tampoco dice de qué va a vivir, porque después de que Bueno. Felipe retirara la asignación de 200... De lo que vivió siempre. No, porque, pero supuestamente le le retiró sacaron una el asignación. sueldo. Claro, 200.000 euros anuales era lo que tenía, entonces eso se lo No retiró. es mucho. No, no es mucho. Pero... Son 20.000 euros, un ¿Qué poquito gasta? menos de 20.000 euros. ¿En qué gastaba? No sé, me lo decía con una seguridad. No sé, supongo que nafta. Comía caro. El rey. Todo, Y tendría gustos de viático. rey también. Por Claro, eso. claro. ¿En qué gastaba? Del pueblo español. Sí, puede ser. Lo que pasa es que debe tener chiquitaje también, ¿eh? Debe tener un tráfico de influencia un poco más pequeño. Supongo que la Un gente gran no sabe. responsable de la vuelta de la Sí. caída del franquismo. Sí, sí. duda. En la transición hacia la Un democracia tipo fue que. clave. Sí, sí. Un rey que ha hecho todo sacar- por la democracia. En sacar Sí, un sí, poder sí, sí. legislativo franquista, sí. Un país que estaba atrasado mínimo 40 años con respecto Sin duda, al al vecino de resto, Europa. sí, sí, Sí. sí. Sí, de hecho, él nace en Italia. Pero bueno, Él al nace final, en bueno, Italia. le gustan las plata, la mina. Bueno, no atentó contra la democracia, atentó Claro. contra la... No estamos contando contra como la del Chupi. No, Porque ese tembleque solo no viene. Bueno, esto sí, No empezó... vamos a entrar nunca más a Madrid. Esto sí empezó en el 2018, cuando agentes de la Policía Judicial Suiza encontraron dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. Una de la que era titular un primo lejano de Juan Carlos, y que pagó varios vuelos privados de Juan Carlos, y otra fundación panameña que tenía como titulares a Juan Carlos y a Felipe. El problema fue que a esta cuenta panameña fueron transferidos en el año 2008 100 millones de dólares, alrededor de 65 millones de euros, que venían del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita.
Y ahí es cuando empieza todo esto, porque 4 años después, esa plata que llegó a esa cuenta panameña fue transferida al entonces jefe de Estado de una cuenta en Bahamas, de un banco a nombre de una sociedad. Turbio todo. Sí. Qué turbio No, todo. no, digamos. No, intrincado. Sí, sí, ¿Te ponele, iría ponele. de vacaciones a Bahamas? Sí, Bueno, claro. si es un lugar de vacaciones, pues es un lugar malo. Después- ¿Por qué no te irías a un lugar malo de vacaciones? Las vacaciones no. haces un depósito. Bueno, y ese último ¿Puede ser depósito- malo? Yo cada vez que me voy de vacaciones hay una Claro. cajita en un placar donde pongo todo. Bueno, cada cual pone una cajita más grande, más chica. En Bahamas hay una porque tengan que traer algo muy grande. Las Y no te- tolinas hay otro. No te preguntan de dónde viene, listo, ya está. Somos una isla, no tenemos industria, Ah, nada. vení. Gracias por dejar la plata acá. Vení que Toma, me anda a mantengo. tomarte un daiquiri. Bueno, en todo ese círculo de esos 65 millones de euros, la última que lo recibió fue Corina Larsen en esa sociedad que se llama Solare. Bueno, hoy Se en armó día- todo eso para ponerla, la verdad, como un caballero. Disculpe, señora, siéntase halagada. 65 millones de euros, es un montón. Un montón Y de sociedad, un montón de cosas Sí. para que esa plata se vaya ahí. Sí, muchas capas de sí. Mucho trabajo de engaño, para darte. muchas capas de engaño. Bueno, el rey emérito hoy en día no está siendo investigado, aunque algunas fuentes judiciales dicen que no descarten que vayan a investigarlo en el futuro, porque la información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas dicen que hay dudas sobre las conductas del rey emérito después, a junio del 2014, que fue cuando perdió ese blindaje. No podía al- parar de cagarla. al dejar de ser rey. Tipo, había entrado en una vorágine de cagarla todo el tiempo. Eso que le dijeron, mirá que desde que dejás de ser rey, te perdés el blindaje. Ojo, bueno, parece que Se lo dijeron. igual se la mandó, porque la fase de esta investigación está determinando si hay suficientes elementos como para decir que cometió algún delito desde que dejó el trono, que es a partir de cuando lo pueden empezar a investigar. Están trabajando fundamentalmente con 2 delitos por los que los pueden acusar: blanqueo de capitales, que es tratar de ocultar dinero ilícito, y delito fiscal, que es un fraude a la hacienda pública que supera los 120.000 euros. Esas son las 2 cosas por las que ahora el señor, que aparentemente está en República Dominicana, veremos cómo avanza. Confía en mí, está en República Está Dominicana. Bueno, hasta que no lo diga la corona, yo no. Yo creo que jugó con la edad también, ¿eh? No pensaba llegar tanto. ¿Con la domiciliaria? Dijo, sí, llega un punto que sí llega y domiciliaria en Dominicana. Después de la pandemia estoy pensando si no me comería una domiciliaria. No hay problema. Trata de que sea simbólica, digamos, no que Sí. te llegues ahí por Claro. motivo en particular. Ah, no. Perdón. Bueno, pues me excedí en la declaración. Sí, pasemos a otra cosa. Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi, impulsados por un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo, para que cuando salgas a las calles lo hagas más equipado que nunca. La verdad, domiciliaria, con Mercado Libre, Internet, 3 o 4 juguetes y si no te llega por delivery. Sí, discúlpame, no puedo salir de la vereda. Y habiendo sido rey, porque podés tener todo eso. No, siendo yo. pobre. Ah, vos. Yo. También. Tu familia te abandona, ¿no? Te abandona la familia. ¿Puede ser que se queda? Obvio. No, se van. Yo la mía por lo menos se va. Te dice, está loco. Sos un imbécil. No quiero estar al lado de este imbécil. Se van, Ah, lo dicen ahora. Y no hice nada. Claro. Ni amagaste. Imagínate No sé por qué. sentenciado. No sé por qué. Perdón, lo tuyo. Durante junio se habían registrado por primera vez en 24 meses números positivos en los patentamientos de autos 0 kilómetros, pero todo eso fue una ilusión porque julio nos trajo de vuelta un poco la realidad y el mercado Papito. el mercado cayó casi un 40% durante el mes pasado, si se lo compara con el mismo julio de 2019. En total fueron 30.268 unidades las que marcaron una baja de el 18,8% si se lo compara con junio, cuando se habían registrado 37.297 vehículos. El acumulado anual llega a 183.693 en los primeros 7 meses, que si lo comparamos con el año pasado, ¿Cuánto es? hay bastante menos, porque el año pasado a esta misma altura eran 299.000 vehículos. Y no había sido un buen año. Y venía bajando claramente de años anteriores. Claramente, Somos las cucarachas, boludo. Vamos a sobrevivir
a una detrás del otro. Somos las Claramente cucarachas. viene complicado el mes, un poco tuvo que ver también con algunos concesionarios que se volvieron a cerrar durante los primeros meses del día del mes, perdón. En cuanto al análisis por marca, Volkswagen fue la que más patentó, la siguió Renault, Fiat, Toyota, Chevrolet, Ford, Peugeot, Nissan, Citroën y Jeep, entre las 10 primeras. Y el auto más patentado volvió a ser la Toyota Hilux. Paralelamente, en el mercado de reposición, Genialidad. Qué lindo país. paralelamente en el mercado de reposición, ¿En Japón le mandan todos los meses un mes diciendo ¿de vuelta? sí, yo creo que sí. Mirá vos, no hay nada más. No, igual fue un gran mes para todas las pickups. Amarok también estuvo ahí arriba, Ranger, incluso la Fiat Toro se metió en el top 10. O sea, el 40% de los vehículos más vendidos durante julio, fueron pickups. ¿Y la Toyota es la más barata? No. Doble premiación, ¿no? Claro. Construcción de imagen, Sí, a sí, largo sí, tiempo, sí, todo un montón de confiabilidad, cosas. hay un montón de factores. Porque este es un momento donde se analizará mucho la compra también. Claro. Si Sin la duda. necesitas, quizás vas por lo más barato. Claro. Pero Me parece la que tenés compra que de una ser pickup es distinta. La compra de una pickup vos vas por algo que sabés que te va a rendir, que te va a durar y que puedes confiar. Y depende también el uso que le des. Pero son motivos de peso. Sin duda. Sí. No, por eso no es una Ok, compra la compro, me reconvenció. dentro de Claro, los- sí la venden. dentro de la compra de un vehículo, no es un vehículo barato. Claro. Entonces, ya que vas a desembolsar, Pero no tengo ni idea, ¿cuánto sale una Hilux? y Base. arranca en 1.700.000 aproximadamente. Pensemos que el promedio de sueldo en la Argentina es 30.000 pesos. Sí. 10 son 300.000. Claramente refleja también 3 años ahorrando el sueldo. claramente refleja también el 100% hecho de del que el campo siguió trabajando, siguió teniendo de Claro. alguna manera ingresos, y la brecha que hay con el dólar, más que nada este tipo de actividad. Claro, que- si el campo sigue cobrando en dólar, Exactamente, le beneficia para hoy- comprar hoy, en pesos. Hoy el precio en dólares de las pickups están al mismo nivel que lo que estaban a principios de 2000. Claro. ¿Del 2000? Sí. La brecha es enorme. Claro. Con vehículos que han aumentado bastante de precio proporcionalmente. En materia de usados hubo también una baja en los registros, pero no fue tan grande. Fueron 147.552 unidades las que se anotaron el mes pasado, que es una caída del 11% y medio respecto del mismo mes del año pasado, pero un aumento del 15% respecto de junio. Y acá sí claramente hay un detalle con los 20 días que estuvieron prácticamente cerrados los concesionarios durante julio, sino desde la Cámara de Comercio Automotor, que es la que envió el informe, hubieran visto un mes no normal, pero acercándose a la normalidad con un buen número de ventas. Loco, muy loco. Sí. Muy loco que se sigan vendiendo autos, digo, ¿no? Sí. No puedo creer que alguien gaste 1,5 millones en un auto. ¿Y por qué no en arroz? Claro. ¿Y por qué no en reminiscidil? Claro. Bueno, hay gente que tiene la oportunidad de hacerlo, No, obvio. y es para el que puede hacerlo hoy, es una gran oportunidad para comprar un auto. Para que tiene el billete de rúcula. Siempre, ¿viste? Aún en la época de la depresión hubo gente que compró autos. No, siempre ven que no. Bueno, en la pandemia no hubo 2 semanas que hubo venta cero. Sí, no, hubo un mes que no se fabricó. Y cuando estuvieron cerrados los registros, los números eran ridículos. Ridículo por todos lados. Arsames. ¿Una banda iraní trajiste? Sí, Ok. pero no para comentar Extraño todo. las bondades de su Like. música, sino para entender cómo quizás vos tenías una banda de heavy metal en Florencio Varela y pensabas que era complicado. Bueno, te cuento que tenerla en Teherán Creías que la es- yuta era tu único problema. Sí, y cantarle a la policía en canciones, vos dijiste que eso era transgresión. No. Estos chicos que se llaman Arseim, que son una banda iraní, hoy se enfrentan a 15 años de cárcel por tocar heavy metal. ¿Sí? De acuerdo a los documentos oficiales del gobierno iraní, la banda de death metal, Arseim, que es lo que estamos viendo ahora, fue arrestada el mes pasado y se están pidiendo 15 años de prisión por solamente estar en una banda de heavy metal y estar en contra del gobierno islámico. No, pará, ¿algo habrán dicho en las canciones? Una No, vos sabés que de hecho estuve leyendo algunas notas y las letras son antiviolencia, inclusive. No Ese están es el generando problema. la Déjame violencia. escuchar al señor, déjame escuchar.
Bueno, imagínate un emir. Sí, claro, sí. Ha dicho. Esto no es En serio, sandalias, ¿no? claro. Primero, la verdad hicieron traducción del heavy metal al iraní, le entendieron un poquitito y parece que la gente del gobierno de Irán se calentó bastante. Los miembros actualmente están en libertad bajo fianza y están en espera de un juicio por hacer una música que en su país está prohibida. Hagamos algo ya mismo, por Dios. La historia de esta gente que estamos viendo, Arseim, suena muy similar a la de otra banda de metal iraní llamada Confes, que el año pasado fue sentenciada a 74 latigazos y a 14 años y medio de prisión. Combinados. 74 latigazos. Sí, por tocar heavy metal en Irán. ¿Y por qué alguien más sigue cantando? Claro. ¿Cómo después Que agarren Pero ¿Cómo pará, aprendieron la lección? agarren una flauta urgente. pará. Pero porque se fueron de Irán. Ahí les cuento bien todo. Ahí les cuento. La historia de Arseim, decía, es muy similar a la de Confes. Confes es otra banda de heavy metal que fue el año pasado sentenciada a 74 latigazos públicos y a 14 años y medio de prisión, de acuerdo al Tribunal Revolucionario de Teherán. Los cargos para las dos bandas son insultar la santidad de Islam, perturbar la opinión pública a través de la producción de música que contenga letras contra el régimen y contenido insultante, participar en entrevistas con los medios de la oposición, que es todo el resto del mundo, ¿no? Eso está claro, e insultar al... La Rolling Stone era eso. Claro, la Billboard, por ejemplo. E insultar al líder supremo y al presidente. Hablé con la revista Pelo. Claro. Está mal. Y ahora tengo precio en mi cabeza. ¿Qué es lo que hizo la gente de la banda Confes? Se fueron a Noruega. Se tuvieron que ir rápidamente a Noruega, donde pidieron asilo y donde están residiendo desde que se les impuso lo de los... No, estos están en Nueva Jersey. Se fueron, estos que son Arseim se fueron, igual que lo hizo Confes, a Turquía primero, después a Siria y después ahí en New Jersey, donde hay un sello que los editó. El tema es que no pueden volver. Pero qué mano blanda el gobierno iraní, los deja ir a todos. Apenas sacaron el primer disco, se fueron. O sea, no le habían levantado ni un cargo. Cuando dijeron, che, hacemos una banda. Nada, se enteraron que estaban grabando. Claro. Bueno, Sí, hacemos una banda, pero nos vamos. Persecución. Igual tienen, supongo yo, algunos quilombos previos, ¿no? Lo del gobierno de Irán para sostener antes que Arseim, pero la cuestión es que la banda está actualmente radicada en New Jersey. Obviamente allá están trabajando de lo que puede trabajar, en este caso, alguien que llega fuera de Estados Unidos y que no tiene una visa de trabajo. No, peor. Atiende un bar. Digo peor, por ahí están en... No, me refiero a lo siguiente. Están en contacto con la música, siendo profesor de batería. Acá por ahí están sacando cadenitas de los pozos. Claro. Trabajan para el Estado en lugares que están muy lejos de la creatividad o lo que tiene que ver con la música. En este caso, en busca de abrir la escena al público, las bandas se aventuran a obtener un permiso. Sin un permiso del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, no podés tocar en Irán. Pero ¿qué pasa? El permiso tenés que presentar audiciones previas, tenés que ir a tocar para ellos previamente para ver si te autorizan, tenés que someterte a una revisión ética. Te revisan al detalle las letras de todas las canciones y las versiones que planeabas tocar, pero que tienen que estar traducidas al persa. Entonces no hay escena. ¿Por qué? Porque tenés que presentar muchas cosas que el gobierno no te habilita. ¿Aunque haga boleros? No, es más que nada con el heavy metal. Tenés algunas bandas de pop que no tienen este problema. Pero las letras que han revisado, por lo menos en el caso de esta banda, no han sido conflictivas. Pero, a ver, le están pidiendo 15 años de prisión por tocar heavy metal. Y me puse a investigar qué pasaba al lado, en Irak, que ahí tenemos otro video para compartir. Les voy a recomendar muchísimo un documental. Yo sé que me van a decir un documental de una banda iraquí. No, no es una banda iraquí. Se llama... que no es un documental de una banda iraquí. Más de una. Se llama Heavy Metal en Bagdad, ¿sí? Que en este caso están siguiendo lo que le pasó a la banda Akrasi Kauda una vez que cayó el régimen de Saddam. Vos sabés que el régimen de Saddam tenía prohibido el headbanging, ¿no? El hecho de ¿agitar mover la cabeza? Sí, porque decía que era el gesto de los rabinos al rezar. Entonces Saddam se lo prohibió. Claro, lógico. No se podía hacer. Muy bien, profundo. Este documental, que la verdad lo recomiendo como para quienes quieren abrir una ventanita a ver algo que es muy lejano a nosotros en cuanto a cultura, que es el seguimiento que le hicieron a esta banda, a Akrasi Kauda, hasta que deciden también irse de Irak porque no podían hacer música. Y uno de los problemas más grandes que tienen, y lo cuentan en el documental que está subtitulado en internet, fíjense lo que son los problemas. Hay salas de ensayo acá que no funcionan, ¿por qué? Porque no tienen agua, se corta la electricidad. El problema de ellos es que caían muchas bombas en las salas. Que no podían montar una sala de ensayo en Bagdad básicamente por la caída de las bombas. Claro. Son, a ver, realidades muy distintas. Acústicamente no llegaron, ¿no? Armarlo bien.
Y No la lo verdad puedo que- aislar, sorry. Pero es abrir, insisto, una ventana a un mundo y una cultura totalmente distinto a nosotros. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, Es claro. el tráiler Otra vida. del documental, otra vida, totalmente distinta, pero es interesante como experimento no solamente social, sino también cultural y musical. Se llama Heavy Metal en Bagdad y lo que hacen es cubrir, después de la caída del régimen de Saddam, los 2 o 3 años de Akrasi Kauda, una vez que intentan hacer música de metal dentro de Irak y que no lo consiguen, es casi imposible. En Medio Oriente es muy difícil, pero las bandas lo que tienen son condenas o sentencias de 15 años. En el caso de los Arseim están en New Jersey. No pueden volver. Bueno, obvio. bueno. Saben que tienen, claro. Digo, fue una decisión Igual le va a mandar una inteligente. foto de su madre decapitada. Y es muy complicado, sí, porque los alcances exceden a Irán, Sí. claramente. Sí, ¿no? sí. Pero es por hacer música. Solamente por el hecho de hacer música. Esto salió ayer, está en todos los portales europeos. Así que la banda lo que dijo por ahora es, tardamos 15 años en sacar un primer disco y vamos a tardar 15 años en volver a tocar en Irak. Yo estuve con la Premio Nobel de la Paz, que había sido jefe de la Corte Suprema hasta que el régimen del Ayatollah lo toma el país y la ponen de secretaria, pero no secretaria del juzgado como el secretario que toma la No, no, no. declaración, Sí. secretaria de tráeme el café. De presidenta de la Claro. Corte Suprema a todo eso. Como se revela ante todo eso, le matan a la familia. Pero tiene que seguir yendo a trabajar. Claro, sí, es una locura. Y vos decís, claro, no. Tiene una mirada muy distinta. Sí, sí, sí. Tiene una mirada muy distinta. La vara está en otro lado. Sí, casi distópico. La vara está, ¿viste el piso? Bueno, ahí. Sí, sí. Sí, la verdad que es muy difícil hacer, digo, ser creativo, tratar de canalizar experiencias, No, por y lo menos entender qué carajo quieren. artísticas. Que esto no los Claro. Vivir. Es como es como tener a Twitter todo el tiempo encima. Bueno, ojalá que esto no los ofenda. Sí, entonces shows no hay. ¿Por qué? Porque te piden, a ver, que toques para Ni en ellos pedo, primero. un show. Después te lo cancelan a último minuto, que es otra de las cosas que vi. Te dicen, bueno, arma la fecha. Y 5 minutos antes vienen el Sadaik de allá. Se la tramita digamos. a Ticketoy, así no la Claro. Y Pero, se lo bajan, absolutamente. Así que si quieren pegarle una mirada, la verdad es interesantísimo el documental. Se llama Heavy Metal en Bagdad, que cuenta, bueno, las peripecias de una banda de metal en tierra iraquí. Para cuando volvamos de la tanda, el video de Bernie, que es mucho más divertido. No mirá.